Saludos a todas y saludos a todos, estimadas alumnas, estimados alumnos. El día de hoy veremos para la clase de Estadística aplicada a la Psicología el tema de tablas de frecuencia. La base de todo y a inicio de todo análisis estadístico es la cuantificación. Nosotros necesitamos conocer los datos que se integran en una variable para poder analizarlos posteriormente. Y de esta manera, uno de los recursos más útiles o elemental para la cuantificación de los datos son precisamente las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia se consideran como herramientas de la estadística descriptiva para la representación y exposición de los datos cuantificados. Vale decir que en esta ocasión vamos nosotros a revisar los datos de una variable cualitativa, como lo es el registro de alumnos en una escuela a las 11 de la mañana. Supongamos que nosotros queremos saber cuántos alumnos se encuentran en qué aulas a las 11 de la mañana en una escuela. Y nosotros tenemos que en esta escuela hay 7 espacios. El aula A, B, C, D, E, centro de cómputo y sala audiovisual. Y entonces yo interrogué a todos y cada uno de los alumnos, que en este caso el valor de n significa la población, es de 120, voy a ponerle una vez acá arriba, n es igual a 120, es un dato que a mí me va a servir posteriormente, que va a ser importante para el cálculo de algunas de las frecuencias. Y entonces a los 120 alumnos yo les pregunté, ¿en dónde te encuentras? ¿En qué aula? A las 11 de la mañana. Y tenemos que el alumno 1 me comentó que estaba en el aula A, el alumno 2 en el aula B, el alumno 3 en el aula C y así sucesivamente. Una manera, digamos, común o intuitiva de realizar este conteo es pues contar dato por dato, ¿no? Yo empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Aunque aquí el programa Microsoft Excel tiene la opción de, con algunas fórmulas, permitirme hacer esa contabilización. Yo aquí para la frecuencia la vamos a llamar frecuencia absoluta. Voy a anotar por aquí para que lo vayamos teniendo claro. La frecuencia absoluta entiéndase como la contabilización total de un dato de la variable. En este caso la variable es registro de alumnos y aulas a las 11 de la mañana. La frecuencia absoluta, yo aquí la voy a denotar, o sea, la voy a representar con la letra minúscula n subíndice i. N subíndice i. A eso lo voy a llamar frecuencia absoluta. Y para poder calcularla en este programa Microsoft Excel, tengo un mecanismo que sería ponerle el signo igual y después yo pongo los valores de las celdas, los nombres de las celdas, en este caso es el B4 donde se encuentra el primer valor, dos puntos,
y después me fijo en dónde se encuentra el último valor, que viene siendo la B123. Entonces los puntos B123. ¿Sí? Y ello automáticamente me señala todos los datos del rango donde se encuentra la variable que yo capturé. Listo. ¿Sí? Otra manera de que yo capture el rango es simplemente igual y seleccionando todo el rango. ¿Sí? Eso es lo que me permite indicar rango de los datos de la variable hasta el número 120. Y para cuantificar, para yo pedirle al programa que me cuantifique, ¿sí? Yo voy a utilizar la función contar.sí. Ahí la tenemos, inmediatamente el programa me la señala, le puedo dar doble clic. Entonces, ya que sé cómo señalizar el rango, le pongo el rango me está pidiendo ahí dos datos. Aquí la función me va a pedir, me va a decir contar sí, me va a pedir rango y criterio. Le voy a poner, el rango es de la B4, igual, dos puntos, a la B, habíamos dicho 123, ¿sí? Que es lo que comprende todo el rango de los datos capturados de la variable. Ya que tengo el rango que me está pidiendo aquí, es el dato que me pide aquí la función, voy a poner coma, se pasa inmediatamente a criterio, ¿verdad? Le voy a poner ahí como criterio comillas, muy importante poner las comillas, no se me puede olvidar poner esas comillas, y cerramos las comillas. Le voy a cerrar paréntesis, también eso es importante porque a veces el programa puede confundirse si no le ponemos el paréntesis, y ya voy a poner aquí enter. Ahí está, me dice que hay 30 alumnos en el aula A las 11 de la mañana. Para yo poder proyectar posteriormente, o lo pueden hacer en el momento de hacer la captura, para que este rango que yo tengo aquí no se mueva, yo puedo simplemente aquí poner un signo de pesos en medio de cada uno de los nombres de las casillas, y de esa manera, en el momento de proyectar, yo puedo hacer que se mantenga el rango y no se mueva. Fíjense, si yo no pongo ese signo de pesos y hago la proyección, si nos fijamos aquí en este rango, ya se me movió, ¿sí? Si nos fijamos en este otro rango, ya también se me movió. Porque el programa está entendiendo que yo le estoy pidiendo que esta vaya con un rango arriba, esta vaya con un rango más abajo, y así sucesivamente. Para evitar confundir el programa en ese sentido, yo lo que puedo hacer es poner signo de pesos aquí, signo de pesos en este otro lado, y doy enter. Cuando proyecto, vamos a ver que los rangos están fijos en las posiciones de los datos que yo había capturado. ¿Sí? Entonces no se les olvide poner esos signos de pesos, y para que me contabilice los datos que yo estoy buscando, aquí simplemente basta que yo cambie el criterio. En vez de A le voy a poner B, en vez de A nuevamente le voy a cambiar a C para que me diga cuántos hay en cada uno de los datos que estoy buscando, de acuerdo con cada aula donde se encuentran los alumnos, para que me capture exactamente la cantidad de alumnos que hay en cada una de las aulas.
Y ahí está. Si quieren ustedes posteriormente pueden corroborar en el archivo que subimos a en nuestra plataforma, que en efecto los datos coinciden si los contamos a mano. Esta sería pues la frecuencia absoluta. Si el cálculo o contabilización de nuestra frecuencia absoluta es correcto, se supondría que la suma de todos los alumnos distribuidos en las aulas tendría que darnos igual a n, que n dijimos es como denotamos la población total de alumnos. Entonces yo me voy acá a esta parte donde está esta letra sigma mayúscula, ¿sí? Le doy clic y en efecto vemos que el valor de la suma total de la frecuencia absoluta es igual al valor de n, por lo cual significa que mi contabilización fue correcta. Bien. Posteriormente vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa vamos a entenderla aquí como un cociente dividido entre la frecuencia absoluta y el valor de n, o lo que es lo mismo, la representación unitaria de la población y su distribución fraccionada en cada una de las categorías. Estas que tenemos aquí son las categorías que nosotros vamos a contabilizar y representar en nuestras frecuencias. Vamos para la frecuencia relativa a denotar la frecuencia relativa con la letra F minúscula, mucho ojo que es minúscula, con un subíndice I. F subíndice I. Perdón. La frecuencia relativa, entonces les decía yo, lo vamos a denotar aquí, ¿no? Igual a, aquí está la frecuencia absoluta en cuestión. Esto es para específicamente para los alumnos que se encuentran en el aula A, que ya hemos dicho que son 30, dividido, como les había definido anteriormente, entre el valor de n. Les decía yo que la frecuencia relativa es un cociente resultante de la división entre la frecuencia absoluta y el valor de n. ¿Sí? Nuevamente, para que a mí no se me desplace con el Excel, voy a poner aquí el signo de pesos, específicamente nada más en el valor de n, porque de hecho lo que quiero es precisamente que el programa me calcule frecuencia por frecuencia. Entonces en ese caso pues voy a dejar aquí nada más el signo de pesos para que me fije la casilla del valor de n. Voy a dar aquí enter y ahora sí voy a proyectar. Si yo no quiero que me salgan muchos decimales, pues puedo aquí reducirlos, puedo dejar unos 3 decimales, porque normalmente cuando nosotros hacemos reportes de investigación con formato APA, muchas veces lo que nos pide aquí es la presentación de 3 decimales, ¿no? De 2 o 3 decimales. Entonces yo simplemente le voy a dejar 3 decimales. Se supondría, ¿verdad?, que si la frecuencia relativa es la representación unitaria de n, o sea, quiere decir que n representa 1 y lo vamos fraccionando en sus diferentes porciones en cada una de las frecuencias, entonces significa que la suma de las frecuencias relativas tendría que darme igual a 1. En ese caso, yo me voy de nuevo acá a la autosuma, donde está la S mayúscula, damos clic
y en efecto, si calculé bien mi frecuencia relativa, vamos a obtener el resultado de la autosuma en 1. Bien, ya teniendo la frecuencia relativa, es muy fácil simplemente calcular el porcentaje, que es también una de las frecuencias comunes que se presentan en los reportes de investigación cuando nosotros estamos haciendo análisis meramente descriptivos, ¿verdad? Esto nos ayuda a hacer análisis descriptivos eh, para reportes de investigación cuantitativa. Yo puedo calcular el porcentaje de una manera muy fácil aquí en el programa. Simplemente puedo calcular, le voy a dar copiar. Si puedo darle aquí copiar o simplemente control C. En este caso le voy a dar copiar para que se alcance a ver las secciones que hago. Y me paso a la siguiente columna y voy a darle pegado especial. Esta pestañita me ayuda a decir pegado especial y le vamos a dar pegar valores. Ojo que es pegar valores y no valores de origen ni fórmulas, ¿no? Únicamente pegar valores. Ahí está, nuevamente si yo quiero crear decimales, pues vuelvo a darle este botón. Y ahora, perdón, y ahora yo voy simplemente a seleccionar los valores y aquí arriba, en donde tenemos el tipo de casilla, voy a buscar donde dice porcentaje y vamos a ver cómo automáticamente nos lo convierte en porcentajes, ¿verdad? Que representa el porcentaje de alumnos que se encuentran en cada uno de los aulas. En el aula A se encuentra el 25%, en el aula B el 13.33%, en el aula C 13.33% y así sucesivamente. También tenemos un atajo que nos presenta el programa. Simplemente aquí tenemos ya el porcentaje añadido. Le damos clic y lo convierte. Si queremos algunos decimales, pues le pedimos al programa que los añada. Se supondría, ¿verdad?, que en este caso, si yo tengo el total de los porcentajes, la autosuma me tiene que dar igual al 100%, ¿no? Entonces, nuevamente, para comprobar que mi porcentaje está bien calculado, me voy nuevamente acá arriba a la autosuma y en efecto corroboramos que me da el 100%. Bien, hasta aquí llevaríamos ya la mitad prácticamente del cálculo de nuestra tabla de frecuencias, ¿verdad? Aclarando que se trata de una tabla de frecuencias para un dato, para una variable de tipo cualitativo, ¿sí? En posteriores ocasiones nosotros vamos a revisar cómo se realizan tablas de frecuencia para variables cuantitativas, ¿verdad? Agrupando datos. Bien. El siguiente paso sería el cálculo de las frecuencias acumuladas. Se puede entender a la frecuencia acumulada como la suma acumulativa de las frecuencias. En este caso comenzaríamos con la frecuencia absoluta. Voy a ponerlo acá, acumulada, nada más para que sepamos de qué se trata, que lo estamos calculando. Acumulada absoluta, nada más para saber qué es lo que estamos haciendo. Yo lo voy a denotar la frecuencia a la acumulada absoluta con la n mayúscula. Ojo que en este caso estamos utilizando la n mayúscula
subíndice I. Y decíamos, la frecuencia acumulada se define como la suma acumulativa de en este caso, de las frecuencias absolutas, ¿no? Otra forma de entenderlo es el total de las frecuencias absolutas para todos los eventos iguales o anteriores para un determinado valor en una lista ordenada de incidencias o eventos. ¿Cuál es la lista ordenada de incidencias o eventos? Pues esta en donde nosotros calculamos, o más bien capturamos el dato específico de la variable que nos reportó cada uno de los eventos, ¿no? Cada una de estas es la incidencia o evento. Bien, en ese caso, pues, ¿cómo vamos a calcular? Se supondría que la suma acumulativa quiere decir que a la primera frecuencia yo le voy a sumar la anterior, y luego le voy a sumar la anterior, luego le voy a sumar la anterior. Podemos hacerlo tal vez con la computadora o a mano, ¿verdad? Si no hay una frecuencia anterior, pues esta va a ser igual a 30, pero si hay una frecuencia anterior, nosotros podemos ponerle 46, ¿verdad? 30 más 16, que es 16 más 30, que es la anterior, es 46, ¿sí? Posteriormente, 46 más 16 son 62. Podemos hacerla mentalmente o podemos hacerla con la calculadora, como nosotros queramos, pero también aquí el programa nos ofrece algún recurso, ¿verdad? Nos ofrecen recursos para poder realizarlo. Yo aquí le voy a poner igual a la primera frecuencia absoluta, no tengo ningún dato anterior, entonces luego le voy a poner igual, ahora sí, a la frecuencia absoluta actual más la frecuencia absoluta anterior, más bien la acumulada anterior, y le doy enter. Ahora sí puedo proyectarlo, y aquí ya no hacemos autosuma, ¿no? No tiene sentido porque estamos allá acumulando, es como si lo fuéramos agregando el dato anterior. Pero nótese que el último dato, ¿sí? El de la última categoría, me tiene que dar el mismo valor de la suma de las frecuencias absolutas, o sea, el valor de n. En este caso es el valor de n, ¿sí? Aquí voy a poner el valor de n subrayado para que lo tengamos allá en consideración. Ahí está. En este caso, pues ya no tendría yo que poner la frecuencia, perdón, la suma de las frecuencias acumuladas. Posteriormente puedo calcular también la acumulada de la misma manera que hice este proceso, la acumulada relativa si un pequeño acomodo que alcancemos a ver qué estamos haciendo. Acumulada relativa, y yo a la acumulada relativa la voy a denotar así como hice con la frecuencia absoluta, con la f subíndice. Ahí está. F subíndice. Ahí está. Ahora, subíndice. Y vamos a hacer aquí, bueno, la frecuencia acumulada relativa puede entenderse como la suma acumulativa de las frecuencias relativas, pero también puede entenderse como el cociente resultante de la frecuencia absoluta entre el valor de n. Entonces aquí tenemos la opción, ¿verdad?, de ir frecuencia por frecuencia dividiendo entre el valor de n, pero nos va a dar exactamente el mismo cálculo. Le pongo aquí 100 pesos, ¿sí? Y posteriormente simplemente proyectamos. Perdón. Tendría que ser
más bien con esta, ¿sí? Tiene que ser aquí más bien con F, no, con I8, para que me salga ahora sí la proyección, correcto. Y ahora sí, proyectamos. Ahí está. El último cálculo, el último valor me tendría que dar 1. O bien, otra alternativa, una alternativa es esta, que es la división de cada una de las frecuencias acumuladas absolutas entre el valor de n, y finalmente me va a dar este cálculo. La otra alternativa, les decía, también se puede entender la frecuencia acumulada relativa como la suma acumulativa de las frecuencias relativas. Entonces, otra opción que tengo para su cálculo es, voy a dar igual, ir sumando cada frecuencia relativa. Aquí no tenemos una frecuencia relativa anterior, entonces la dejamos igual. La opción es la frecuencia relativa actual más la frecuencia relativa acumulada anterior. Y vamos a ver que nos va a resultar exactamente los mismos valores. Aquí nuevamente yo no voy a sumar, no voy a sumar la columna de las frecuencias acumuladas relativas, porque simplemente ya tengo aquí el último valor de los valores sumados. Finalmente, otro valor que resulta útil cuando nosotros estamos representando frecuencias, cuando estamos tratando de mostrar la distribución de un dato, como es el dato de la variable registro de alumnos a las 11 de la mañana en una escuela fulanito de tal, ¿sí? Cuando yo quiero representarlo, otro de las frecuencias o los valores que se suelen representar y que son útiles al momento de hacer un reporte descriptivo de investigación es el porcentaje acumulado. Entonces, de la misma manera como lo he venido haciendo, puedo ponerle aquí porcentaje acumulado y yo simplemente puedo copiar sus valores. ¿Sí? Le doy control C o para que se vea aquí le voy a dar copiar. Me paso a la siguiente columna y nuevamente le doy los valores. ¿Sí? Y enseguida puedo volver a convertir mi casilla en porcentaje. Puedo agregarle los decimales que requiero a mi reporte de investigación. Ya tengo aquí también mi porcentaje acumulado. Nuevamente no hago la autosuma en este caso, porque ya en el último dato tenemos el valor acumulado de todos los porcentajes anteriores. Hasta aquí tendría yo el cálculo de mi frecuencia, de mi tabla de frecuencias. Para yo poder realizar un reporte, recordemos que estamos realizando investigaciones en psicología, y en psicología se suele utilizar el formato APA, es prácticamente el formato que fue inventado por la American Psychological Association. Tengo que presentarlo con el formato que fue diseñado en nuestra disciplina. Entonces, en ese sentido, yo puedo muy fácilmente hacer la conversión para el diseño en APA. Yo voy a copiar mi tabla nuevamente. Voy a ir unas cuantas celdas más abajo donde pueda yo manipularla y que no me vaya a alterar estos valores que ya tengo calculados. Le doy nuevamente pegar, pegado especial, me paso a formato. Aquí voy a dejar los valores y origen, ¿sí? Para que tanto los decimales que calculé y los números que yo calculé se queden de la misma manera. ¿Sí? No, perdón.
vamos a darle formato de números y valores. No sé, estamos bien. Vamos a dar formato de valores y origen. Ahí está, para que me respete también las negritas y todos los formatos que yo añadí. Correcto. Y aquí algo importante que tiene el formato APA son los márgenes que utiliza. En APA no utilizamos todos los bordes como los estamos utilizando aquí para guiarnos o para orientarnos, sino que aquí nada más en la casilla donde están las denotaciones voy a poner nada más borde inferior, borde superior, solamente esos dos bordes. Yo quiero únicamente esos dos bordes, no quiero ningún otro. Y aquí en donde vamos a pasar nuestros totales voy a poner borde inferior y únicamente en este último también borde inferior. Es importante, muy importante de hecho, también señalar si ya estamos haciendo ahí nuestra investigación y estamos haciendo nuestras tablas de frecuencia de las variables utilizadas y analizadas, ir teniendo un registro de tablas y figuras. En este caso, si fuera nuestra primera tabla, que vamos a diseñar, vamos a poner tabla 1, ¿verdad? Y tenemos que ponerle también el nombre de la tabla, o sea, qué es lo que estamos representando acá. Entonces, le vamos a poner frecuencias de la le hemos llamado a nuestra variable registro de hablas del registro de aulas de alumnos y aulas, las aulas a las 11 am. Y esto lo voy a incluir yo en cursivo, en el formato. También es importante que nosotros, por ejemplo, copiamos y pegamos una tabla para incluirla en nuestro reporte de investigación, pues es importante poner ahí de dónde fue tomada o si algún investigador recabó ese dato. En este caso, es importante también poner la fuente. En este caso no lo estamos tomando de ningún autor, sino que es nuestro trabajo y contabilización personal. Podemos poner base de datos de los alumnos entrevistados en la escuela fulanito. Es una escuela que nosotros donde hayamos realizado nuestra investigación. Ahí está. Ahora, otro elemento a tomar en cuenta es que APA nos va a pedir la utilización específicamente de dos posibles fuentes, que son la fuente Arial o Times New Roman. Lo más común es que nos pidan Times New Roman. Para el uso de tablas y figuras es el tamaño 11. Yo le voy a poner aquí Times New Roman, tamaño 11, ¿verdad? Y ya tengo yo aquí mi tabla de frecuencias lista para copiarla, para copiar y pegar en un documento de Word, incluso con el formato A. En el próximo video estaremos analizando la realización de tablas de frecuencias para el programa SPSS, lo cual pues les recomiendo que ya lo vayan instalando, ¿sí? Y lo vamos a revisar posteriormente también en clase. De mi parte es todo, agradezco mucho su atención y que estén muy bien. Saludos a todos.